Bien, hermanos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, qué frío, ¿verdad, hoy? Está haciendo frío. Bueno, continuamos nuestra serie de predicaciones en el libro de Génesis, entonces vamos a continuar. Abramos por favor nuestras Biblias en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y para mostrar nuestra reverencia al Señor, porque es su palabra, vamos a colocarnos de pie, por favor, para leer este capítulo del libro de Génesis. Vamos a leer todo el capítulo. Entonces, ¿estamos listos? Génesis capítulo 4. Yo voy a leer en voz alta, ustedes por favor sigan mentalmente la lectura. Muy bien, dice así la palabra de Dios. El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas mientras que Caín se dedicaba a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos de su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré entrar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, explicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así, Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir en la región llamada Nod, al este del Edén. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso por el nombre de su hijo, Enoc. Luego Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tienda de campaña y crían ganados. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Noamá. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila, escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo llamado Set, porque dijo,
Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También Set tuvo un hijo, a quien llamó Enós. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Tomen asiento. Vamos a orar. Amado Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro todo, en tu palabra sabemos que tenemos toda provisión, Señor. De tu palabra viene todo lo que tú nos has querido dar y nos das, porque de tu palabra viene Cristo, y en Cristo lo tenemos todo. Así que te suplicamos, Señor, que podamos ver a Cristo y entender lo que tú nos quieres dar hoy, lo que nos quieres regalar hoy, lo que quieres forjar en nosotros hoy, y que esta palabra tuya tenga poder para actuar en nosotros de acuerdo a tu perfecta voluntad, y que salgamos de aquí más enamorados de Cristo, pero también más comprometidos con Cristo para servir a Cristo y para vivir para Cristo. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Bueno, hoy lastimosamente no tenemos niños, entonces no tenemos sermón de niños hoy. Pero el sermón de niños tenía que ver con el hecho de que los niños siempre quieren ser primeros. Cuando ellos juegan, cada uno de ellos quiere ser el que manda, y el que controla el juego, y el que le dice a los demás niños cómo es que son las reglas del juego, y él quiere dominar el juego. El Señor Jesucristo cambia eso en nosotros como niños, porque Cristo puso a todos los demás primero, puso a todos los demás de su pueblo primero, y Él nos está transformando para que nosotros seamos como Él, que podamos colocar a todos los demás primero. Por eso el tema de nuestro tiempo de hoy para los niños y los más adultos es que realmente para poder hacer ese cambio, esa transformación de poder colocar al otro primero, nuestra única esperanza es la simiente prometida. Para poder cambiar ese yo primero y poder colocar al otro primero, nuestra única esperanza es la simiente prometida, que es Cristo. Ese es el tema de nuestro sermón de hoy. Entonces vamos a ver tres cosas en el día de hoy, partiendo de nuestro texto. Primero vamos a ver la historia un poquito de Caín, y vamos a ver el Caín que hay en nosotros. Yo sé que ustedes cuando leen a Caín, ustedes no se identifican con Caín, pero la Biblia hace que usted y yo obligatoriamente nos tengamos que identificar con Caín. Entonces el primer punto es mirar el Caín que hay en cada uno de nosotros. Segundo, que miremos el Caín que hay contra nosotros. En el mundo exterior hay gente que está en oposición a nosotros. Entonces vamos a ver el Caín que hay en contra de nosotros. Y por supuesto, el tercer punto que vamos a ver es la simiente prometida, ¿verdad? La nueva simiente, la esperanza que hay en nosotros. Entonces, el Caín que hay en nosotros, el Caín que hay contra nosotros y la nueva simiente que ahora hay en nosotros y que es nuestra única esperanza. Ese es el tema para el día de hoy. Entonces vamos a ver primero el Caín que hay en mí. Ustedes y yo ya leímos el relato desde el Génesis en el capítulo 4 y algo que sin ninguna duda podemos concluir es que habla de Caín. Él es el protagonista, está Caín, 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 Caín por todas partes. Entonces Caín es el personaje del capítulo 4. Lo que Moisés quiere transmitir al pueblo de Israel cuando en el libro de Génesis escribe el capítulo 4, es mostrar cómo hay maldad y cómo esa maldad está presente cada vez más trágicamente en el ser humano. Y sobre todo también ver cómo aún alguien que está adorando a Dios puede adorarlo en forma equivocada, con motivaciones equivocadas. Recuerden ustedes que Dios está llevando al pueblo de Israel al Sinaí a adorar a Dios. Entonces, hay gente que adora a Dios y que dice que está adorando a Dios, pero realmente en su corazón
son unos homicidas. Y como vamos a ver el Caín que hay en nosotros, vamos a identificarnos cómo nosotros podemos estar adorando a Dios, pero al mismo tiempo teniendo una motivación realmente terrible en nuestros corazones. Cuando vemos a Caín y cuando vemos el nombre que Eva le puso a Caín, el verbo, la palabra Caín suena como el verbo que significa adquirir. Y ustedes recuerdan la promesa tácita, indirecta que le hizo Dios a la mujer, ¿se acuerdan? Cuando estaba hablando con la serpiente le dijo que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. La esperanza de Eva y la esperanza de Adán y la esperanza de todos estaban en ese hijo prometido que iba a terminar con la obra de Satanás. Entonces, cuando tiene su primogénito, Eva, ella piensa que ese primogénito es el cumplimiento de la promesa de Dios. He adquirido, Dios me ha dado. Es decir, esa promesa que Dios me hizo, aquí me la convirtió en realidad. Es decir, Eva estaba pensando que Caín era esa simiente prometida por Dios. Pero no solamente vemos la esperanza de Eva y el nombre de Caín como el hombre del señalado al ser el elegido, ese que era la esperanza del pueblo de Dios. Si ustedes notan, ¿quién fue el primero que trajo ofrenda a Dios? Caín, ¿cierto? Ahí dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda. El primero que tuvo la intención, el primero que se movió hacia el traer ofrendas es Caín. Entonces noten la esperanza que hay en Eva y en Caín mismo por el nombre que él recibió, de que realmente él era el elegido y además de eso, entonces él viene a adorar a Dios. Lo digo porque miren ustedes el peligro que nosotros tenemos de confiar en la falsa religión, confiar en la religión, confiar en la ofrenda que traemos al Señor y en la buena voluntad que hay en nosotros, en el buen corazón que nosotros tenemos. ¿Qué pasa cuando ustedes y yo confiamos en nuestro buen corazón y en nuestras buenas acciones y en nuestra buena adoración al Señor? ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo que pasa es que nuestro ego crece. Si yo soy bueno y si mi adoración que traigo al Señor es buena, entonces yo soy una persona grande, importante, bondadosa. Y estoy colocándome a mí primero. Cuando estoy haciendo eso y me estoy sintiendo tan importante, ¿a quién realmente estoy adorando en el fondo? A mí mismo. ¿Cómo se demostró esa actitud en Abel? Pues se demostró en la ofrenda que trajo. Caín trajo una ofrenda. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, adoramos a Dios, pero no estamos viviendo, entregando todo nuestro ser a Dios, sino simplemente traemos algo. Noten la diferencia, la Biblia aquí hace una diferencia entre Caín y Abel. Caín trae una ofrenda de su fruto, mientras que Abel, ¿qué trae? Lo mejor. Abel trae lo mejor, lo más amado. Es más, noten ustedes que el oficio de Abel era pastor de ovejas. ¿Ustedes tienen perro? ¿Quiénes de ustedes tienen perro? Levanten la mano. No muchos tienen perro. Bueno, la relación, de pronto han tenido en el pasado perro. La relación emocional que usted tiene con su mascota, o que usted tuvo en el pasado con su mascota, ¿qué tan grande fue? Muy grande, ¿verdad? Cuando uno tiene una mascota, un perro, un gato, un pájaro, cualquier mascota, usted entra en una relación emocional con esa mascota. Los pastores pasan todo el día, todos los días con sus ovejas. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en esa relación con las ovejas? Pues ahí hay un vínculo emocional.
Se genera, se crea un vínculo emocional. Un pastor recibe a una ovejita desde pequeñito, lo cuida, además porque son realmente totalmente indefensos, ellos no saben de nada, sin su pastor mueren. Entonces él tiene que estarlos cuidando desde pequeñitos y siempre el resto de su vida tiene que estarlos cuidando, porque si no, seguro se pierden y se mueren. Y ahí entra una relación emocional. Cuando Abel trae su sacrificio y trae lo mejor, lo más hermoso, lo más bonito y seguramente lo que más orgulloso lo tenía, si lleváramos a un concurso de ovejas, esas ovejas eran las que Abel habría llevado al concurso y fue las que trajo el Señor. Noten el costo emocional y el costo a nivel de importancia, de señorío de Abel. Lo trajo al Señor. En lugar de guardarlo para luego llevarlo a la feria de exposición y ganarse el premio de la oveja más grande y más gorda, en lugar de eso lo entregó a Cristo. De tal manera que él no tenía luego que presentar como, oh, mira mis ovejas, mira esta oveja que yo tengo tan grande y pesada y hermosa. No tenía nada que presentar. ¿Por qué? Porque ya lo había ofrecido al Señor. Ese es el tipo de comparación que el Señor está mostrándonos aquí entre Caín y Abel. Refleja que hay una relación distinta entre ellos con Dios. Caín le presenta una ofrenda cualquiera de lo que tiene y él espera algo de Dios. Es decir, que es un negocio. Y aquí es donde yo quiero que nosotros nos detengamos un poquito. ¿Hasta dónde y hasta cuándo y hasta qué punto nuestra relación con Dios es un negocio? Es muy fácil de saber. El día que usted se enferme, el día que se le escasee la plata y usted no tenga que comer, ¿qué va a pasar ese día? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios cuando están pasando esas cosas? Si usted está frustrado, si usted está diciendo, bueno, a ver, Señor, ¿qué está pasando aquí? Usted está en una actitud de negocio. Yo te rindo adoración, yo voy cada domingo, yo hago mi devoción al diario, yo estoy leyendo mi Biblia, yo estoy orando para que tú me des. Y si tú no me das, ¿en qué negocio estamos? Me siento estafado, empiezo a reclamar. Si usted hace un negocio con alguien y esa persona no responde en el negocio, usted va y le dice, bueno, ¿cómo es el negocio? Eso fue lo que Abel hizo. Cuando el Señor no miró su ofrenda con agrado, se disgustó Caín. ¿Por qué? ¿Por qué se disgustó Caín? Dios le muestra a Caín que hay en su corazón. Le dice, oye, si tú hiciste bien, ¿por qué te sientes así? ¿No me ibas a dar una ofrenda? Me la diste. ¿Estabas esperando algo a cambio? Estabas esperando algo a cambio. Entonces, ¿cómo está tu relación conmigo? ¿Qué tipo de relación tienes conmigo? ¿Es una relación de negocio en la que tú me traes algo y yo tengo que darte algo a ti también? No. Entonces refleja la relación que hay entre Caín y el Señor. Mientras que Abel trajo un presente de amor, de gratitud. Por último, hay un disgusto en Caín, que revela mucho de lo que hay en su corazón. Está envidioso por lo que recibió su hermano al recibir el reconocimiento de Dios, mientras que él no lo recibió. ¿Qué es la envidia? ¿Qué hay en el fondo de la pregunta de Dios? ¿Por qué estás tan enojado? Eso fue lo que Dios le preguntó a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Qué hay en el corazón de una persona cuando siente envidia? Yo merezco lo mismo. Si tú le das más a él que a mí, yo me siento disminuido, despreciado. Yo me siento que soy menos. Si Caín hubiera contestado la pregunta, probablemente hubiera dicho, ¿qué soy yo menos que Abel? ¿En qué soy yo menos que Abel? Para que tú y yo le hayas escogido a él y a él le hayas dado y a mí no.
Pero eso demuestra qué tipo de entendimiento tenía Caín acerca de sí mismo. ¿Cómo se estaba viendo Caín a sí mismo? Y realmente Caín se está viendo a sí mismo como alguien que era merecedor de. Y al no recibirlo de parte de Dios es por eso, y más aún que el otro sí lo tuvo, y como que él lo tiene y yo no lo tengo, generó esa envidia en Caín. Es un alto concepto de sí mismo. La Biblia dice, no tengas más alto concepto de ti mismo. ¿Cuál es el concepto que nosotros debemos tener de nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios? ¿Saben cuál es? No somos nada. ¿Quiere usted hacer un estudio profundo de la antropología bíblica? ¿Sabe qué dice la antropología bíblica? Que nosotros somos menos que nada. Porque al menos la nada no ofende a Dios. En cambio nosotros somos ofensivos, ofensores, agresores a Dios. De tal manera que frente a Dios nosotros ¿qué somos? Menos que nada. Porque somos ofensores. Eso dice la Biblia. Entonces no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos. Ninguna ofrenda que nosotros traigamos a Dios de buenas obras serviría para que Dios cambiara su forma de vernos. No hay nada en nosotros, no hay nada que usted y yo podamos hacer para que Dios cambie su forma de vernos como inmundos, como ofensores. Ese es el problema de Caín y es el problema nuestro, que tenemos más alto concepto de nosotros. Por último, revela una cosa terrible. Noten ustedes cómo la relación de Caín con Dios luego se manifestó en la relación de Caín con su hermano. De acuerdo a nuestra relación con Dios está nuestra relación con nuestros hermanos. Si yo frente a Dios tengo más alto concepto de mí del que debo tener, eso mismo hago con mis hermanos. ¿Y saben cuál es el fin último de esa actitud? El fin último de esa actitud es el asesinato, el homicidio. Si hay alguien por encima de mí, yo que tengo tan alto concepto de mí, no lo puedo soportar y por lo tanto lo mato. Ahora, por supuesto, seguro usted y yo tal vez no cojamos un arma y cometamos un homicidio físico. Pero entonces, ¿qué hacemos? Un homicidio emocional y espiritual. No lo vuelvo a ver. A esa persona que recibió más que yo, a esa persona que es más que yo, no la vuelvo a ver. La rechazo de mi corazón. Por último, vamos a ver las palabras del Señor. Dice, de este primer punto, de ver el Caín que hay en nosotros, dice el Señor, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera, lista para atraparte, no obstante tú puedes dominarlo. Miren cómo a pesar de lo altivo y por lo tanto de lo repulsivo que es Caín frente al Señor, al pretender, al enojarse porque no le dio el honor que él merecía tener, sin embargo, la forma en que Dios entra en relación con Caín es una relación de misericordia. Todavía siendo tan altivo y por lo tanto tan ofensivo a Dios, Dios busca lo bueno para Caín y le dice, oye, reacciona. Le está haciendo caer en cuenta que no está haciendo lo bueno. Si hicieres lo bueno, ¿quién puede hacer algo que sea realmente lo bueno? Nadie. Le está diciendo, oye, reacciona. ¿Cómo tú no puedes sentir que mereces algo frente a mí? ¿Cómo me puedes decir a mí que mereces algo? ¿Cómo puedes estar frente a mí y decir que haces algo bueno? Reacciona, arrepiéntete. Hay un llamado de Dios
al arrepentimiento a Caín. Y hay una advertencia: mira, si tú sigues por ese camino, si tú sigues en tu altivez, si tú te sigues negando a arrepentirte de tu soberbia, de tu orgullo, de tu prepotencia y de tu altivez, si tú no te arrepientes ahora, hay una fiera que te va a devorar. Satanás es como león rugiente que anda viendo a quién devora. Satanás es el papá del orgullo, es el orgulloso por excelencia. Y todo aquel que deja que su orgullo gobierne su vida es devorado por Satanás. Entra a formar parte del ejército de Satanás, del pueblo de Satanás. El orgullo es tan terrible que hace eso. Pero Dios advierte a Caín y le dice: tú puedes dominarlo, arrepiéntete de tu soberbia, de tu orgullo, considera lo que estás haciendo. Ahora, mirando un poquito ese conflicto interior, que es el Caín que hay en nosotros, vamos ahora a ver también lo que hay afuera. En esta escena en la que Caín mata a Abel, también Moisés tiene una segunda intención, y es mostrar todo el conflicto y toda la persecución que hay al pueblo de Israel. Quiere explicarles a los israelitas por qué los egipcios los quieren matar. Y quiere explicarle a los israelitas y que ellos puedan entender qué va a pasar cuando entren en la tierra prometida, el conflicto que van a tener allá con esos pueblos. Es decir, quiere mostrar cómo la oposición violenta externa tiene razón de ser y cuál es su razón de ser en la vida del pueblo de Israel, es decir, del pueblo de Dios. Y lo primero que nos muestra el pasaje que sobresale es que esa oposición viene del más cercano. Por lo menos 8 veces en este pasaje, creo que más, dice hermano, 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 hermano. La oposición más fuerte que tuvo, en este caso la simiente de Dios, que era Abel, vino de parte de su hermano Caín. ¿De dónde viene la oposición más fuerte en contra nuestra, en nuestra vida de seguir al Señor? ¿De dónde va a venir? De los más cercanos. La oposición externa al pueblo de Dios y la oposición externa en su vida, la más fuerte, va a venir de los más cercanos. Yo no sé cuál sea el más cercano en este momento, pero usted debe saber que la peor persecución va a venir de los más cercanos para oponerse a su fe. Y eso está mostrando Moisés, está cumpliendo exactamente lo que Dios había dicho a la serpiente. ¿Se acuerdan que dijo? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, eso fue planeado, fue establecido, fue determinado por Dios. Esa oposición que viene de afuera es la oposición que es resultado a lo que Dios estableció. De tal manera que hay un propósito por medio del cual nosotros de alguna forma somos impulsados, somos edificados a través de esa resistencia y de esa oposición externa de los más cercanos. Otro aspecto interesante que se muestra en este pasaje respecto a la maldad de los que están fuera del pueblo de Dios y que va en contra del pueblo de Dios es cómo esa maldad crece. ¿Notan ustedes? En este pasaje es una forma impresionante cómo se ve el crecimiento de la maldad. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobediencia. La siguiente generación, una generación. ¿Cuál es el pecado de Caín? Asesinato. Miren cómo de desobediencia pasamos a asesinato. Y con 2 o 3 generaciones más hasta llegar a la de Lamec. ¿Cuál es el pecado de Lamec?
o el que pretende tener en la mente. Genocidio. 70 veces 7 a quien me haga una herida. ¿Sabe cuánto suma 70 veces 7? Un montón de gente que la MEG está dispuesta a matar por su herida. Genocidio. En unas pocas generaciones pasamos de desobediencia a genocidio. Así crece la maldad. Impresionante la manera como se manifiesta. Y una vez más, ¿cuál es el propósito del autor? Miren cuán terrible es el pecado. Si usted es desobediente, no diga, ay, ese es un pecado chiquito, dejémoslo ahí. ¿Qué pasa si usted deja así un pecado chiquito ahí? Bueno, usted ya sabe qué pasa. Muy pronto ese pecado deja de ser un pecado de desobediencia para ser un pecado de genocidio. Es tan importante que nosotros entendamos el punto y no permitamos que haya ese pecado en nuestras vidas. Eso en la aplicación individual. Ahora, en la aplicación colectiva no nos extrañemos y el Señor Jesús de muchas maneras nos quiso enseñar, no nos sorprendamos de la maldad de afuera que nos persigue, como si algo extraño pasara, sino que sepamos que la maldad es así, la maldad quiere acallarnos, la maldad quiere que nosotros no hablemos de Cristo, nos quiere destruir, pero eso forma parte del plan de Dios que es bueno para nosotros. El castigo que recibe Caín por su orgullo, por su soberbia, por estar poniéndose a él en primer lugar y estar buscando que su nombre sea enaltecido, es la insatisfacción total. Dios, en la maldición que le da a Caín, le dice, la tierra no te va a dar nada. Todas las personas que están buscando exaltarse a sí mismas, hoy en día los psicólogos dicen que tienen un complejo de inferioridad, fíjenselo. Todos los que se exaltan es porque tienen un complejo de inferioridad. ¿Qué es lo que están queriendo decir los psicólogos? Eso mismo que dice la Biblia. Jamás están satisfechos. El que tiene esos deseos de grandeza es porque tiene profundos vacíos. Si ustedes leen la historia de Hitler, por ejemplo, van a encontrar un acomplejado, un total acomplejado. Miren nomás en esas palabras de la raza aria, ¿no? Grandes, rubios, ojiclaros, la raza aria. Y usted lo mira a él y usted dice, ¿usted qué tiene de ario? ¿Qué tiene de ario usted en su sangre? Un acomplejado. Pero miren ese acomplejado lo que hizo en su delirio de grandeza. Entonces, la maldición de todo aquel que se quiera enaltecer es que será humillado, y eso lo siente la persona, nunca está satisfecha. Cualquiera que medio lo desprecie, a ese que está tan enaltecido, es tan débil que con uno solo que le haga ya lo destruye por dentro, lo vuelve nada. Y por eso son genocidas, porque cualquiera que lo menosprecie, si sea un poquito, lo mata, porque la ofensa es tan grande, tiene tanta necesidad de reconocimiento de los de afuera, que con uno solo que no lo reconozca lo quiere matar. Entonces es una persona que su vida, su satisfacción y su plenitud está en manos de todos, de otros, y cualquiera lo puede lastimar hondamente. El castigo para esas personas que se quieren exaltar a sí mismas es insatisfacción, desesperanza. Jamás llegarán a encontrar descanso y disfrute, porque jamás será suficiente, porque siempre tendrán miedo, porque siempre van a tener la sensación de vulnerabilidad. Bien, entonces ya hemos visto
Caín que hay en nosotros, y ya hemos visto también el Caín que está contra nosotros en el mundo. Por último, vamos a ver la simiente de la esperanza. Moisés quiere mostrar a Israel que la única esperanza de la humanidad entera está en ellos, en el pueblo de Dios. ¿Qué pasó? En el pueblo de Israel. Bueno, no sé qué vieron, pero se me distrajeron. Ah, el pajarito. Bueno, esperemos que no vaya a ser aquí nada en España. Ok, ya después de ver el pajarito volvamos aquí. Moisés quiere mostrar al pueblo de Israel que la única esperanza para la humanidad entera, para la creación entera, está en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios reside la promesa de ese Salvador que va a acabar con Satanás y su obra. La única forma de acabar con la soberbia en el mundo, la única forma de acabar con el orgullo en el mundo, la única forma de acabar con la soberbia y el orgullo en su corazón, mi amado hermano, estimado amigo, la única esperanza para acabar con ese yo, ese ego, está en la simiente prometida, que es Cristo. Eso les quería enseñar Moisés al pueblo de Dios, y eso es, pues ni más ni menos también lo que yo quiero para nosotros hoy, que salgamos de aquí claritos en que no hay forma de autocastigarse y de autorregularse de tal manera que usted pueda acabar con el ego que hay en usted. La única esperanza que usted tiene, y la única esperanza de esta sociedad, y la única esperanza de este mundo, es la simiente prometida, es decir, Cristo. En la historia lo que vemos es que Caín mata a Abel, pero Dios le da un nuevo hijo a Eva, y Eva vuelve a retomar la esperanza de esa simiente. Ya era obvio que no era Caín, no solamente porque mató a Abel, pero porque fue apartado y él mismo se apartó de Dios, se alejó de Dios, lo leímos hoy. Y entonces la mujer decía, bueno, ¿y la promesa en qué quedó? Tú me dijiste que un descendiente mío iba a matar, iba a aplastar a Satanás. Y entonces, Seth es esa respuesta de Dios que da esperanza a Eva y da esperanza a la humanidad, porque solamente esta simiente puede terminar con la obra de Satanás. Pero antes de ver esta simiente, vamos a ver un poquito acerca de esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios tan hermosa. Lo primero que podemos ver es la misericordia de Dios revelada en la información que se nos da de la sangre de Abel. Dios le dice a Caín que la sangre de Abel está hablando. Y en Hebreos escuchamos que la sangre de Abel habla, incluso que hay una sangre que habla mucho mejor que la de Abel. Y en Apocalipsis escuchamos a los cristianos que debajo del altar están orando y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Una de las cosas que podemos entender es que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Caín mató a Abel, pero Abel no está muerto. Abel vive con el Señor, habla con el Señor, se relaciona con el Señor. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Esa fue la respuesta que Dios le dio a la gente. Dice, mire, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios de vivos y no de muertos. Y realmente hay un Dios que va a hacer justicia. El segundo mensaje maravilloso aquí es, Dios hace justicia. Y noten que tiene dos partes. La satisfacción, el descanso de saber que Dios va a hacer justicia, pero también la advertencia de que la justicia viene de parte de Dios. Noten que aquí no se trata de que Abel se desquite de Caín y que Dios va a desquitar a Abel con Caín.
Lo que está diciendo el Señor aquí es, mía es la justicia. Noten que cuando Caín mismo dice, uy, cualquiera que me coja, cualquiera que me vea me va a matar, y Dios le pone una señal a Caín para que nadie lo mate. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Cómo es eso de refrescante para su vida y para la mía? Por eso es una gran bendición de Dios. Hermano, cuando a usted le hagan algo, y seguro que algo le han hecho, y usted tiene a esa persona de pronto atravesada en su corazón, recuerde, Dios es justo. No se preocupe, Dios es justo. Tampoco busque usted desquitarse, descanse en el Señor. Él le dice, mía es la venganza, yo pagaré. Usted deje eso en manos del Señor y ya, y descanse. ¿Cuánto descanso habrá en su vida y en su corazón si usted entrega eso al Señor? En cambio de mantenerlo usted, entréguelo al Señor. Dios es un Dios de vivos y hay una relación de Abel que está con el Señor maravillosa, y la satisfacción de Abel ahora es mucho mejor que la que tenía antes de que Caín lo matara. La situación de Abel ahora es muchísimo mejor que en ese momento, de tal manera que podemos, Abel y usted y yo, descansar en lo que Dios está haciendo. Ahora veamos a Set. Entonces vemos que Set además tiene también descendencia, y el último descendiente nombrado aquí, por supuesto apenas en el capítulo 4, porque luego vienen más, pero el último descendiente nombrado en el capítulo 4 es Enós. ¿Y saben qué significa Enós? Héctor sabe. Frágil, débil. Enós significa frágil y débil. Y noten ustedes que este es el punto del pasaje, este es el punto del sermón y este es el punto de la Biblia. El que es fuerte y se cree fuerte será humillado. Y el que es débil será enaltecido. ¿Por qué? Porque en la debilidad de esa persona se manifiesta el poder de Dios. Porque el que es débil no espera nada ni busca nada en sí mismo. El que es débil busca en otro. Y solamente el débil entonces descansa en un Salvador. El que es fuerte se está salvando a sí mismo. El que es débil busca salvación o espera mejor y descansa en la salvación de otro. Entonces, ¿cuál es el Evangelio y cuál es la buena noticia? Hermanos, la buena noticia es que la simiente prometida, Jesucristo, es mi salvación. Es mi protección y es mi justicia. Dios no se descuidó por un momento y entonces Caín mató a Abel. No fue que Dios se descuidó un momento y le faltó poder o le faltó atención para salvar a Abel de Caín. No. Abel está ahora en una mejor situación. Era el plan de Dios. Segundo, Abel no tiene que buscar la manera de vengar, no tiene que venir de entre los muertos para vengarse de Caín. No tiene que aparecérsele en sueños y jalarle los pies para asustarlo, para vengarse de él. Caín no tiene que hacer nada. Él descansa en la justicia de Dios. Pero en tercer lugar, Abel tiene un Salvador cuya sangre habla mejor que la de él. Y ustedes y yo tenemos un Salvador cuya sangre habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa eso? Que ustedes y yo tenemos un Salvador, Jesucristo, que derramó su sangre
derramó su sangre para que ustedes y yo tengamos toda justicia y toda vida y toda protección y toda provisión y toda satisfacción. Esa es la sangre que habla mejor, es la sangre de Cristo. Ustedes y yo tenemos una sangre que hace que, aunque somos lo peor, seamos exaltados junto con Cristo. No hay seres humanos más importantes sobre la tierra que ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son amados por Dios. ¿Cómo saben eso? Porque Jesús derramó su sangre por ustedes. Ahora están hablando de ciclistas muy importantes en Colombia, vamos a tener campaña electoral de políticos muy importantes en Colombia, y se está hablando de gente muy importante en Colombia, en muchas áreas. Pero la realidad es que las personas más importantes de Colombia son ustedes, para Dios. Y para Dios, que Él es el juez de todas las cosas, es para el único que es importante ser importante, ¿o no? Entonces nosotros no necesitamos buscar exaltarnos y que nuestro nombre sea grande. Ya lo es en Cristo. Ya Dios nos dice cuán importantes somos. Más bien nosotros gocémonos en que Jesucristo ha sido exaltado y que en esa exaltación de Jesucristo esté toda nuestra satisfacción, toda nuestra realización. Y ahí podremos descansar. La gente a usted lo va a menospreciar por su falta de dinero, por su insignificancia en la sociedad, por muchas cosas, por la edad, que ya no podemos hacer muchas cosas. La gente lo desprecia. ¿Y qué? Si frente a Dios usted es lo más importante, porque Cristo entregó su vida y usted está exaltado en Cristo Jesús. Entonces podemos vivir así. En segundo lugar, podemos reconocer nuestros pecados. Recuerden qué terrible es guardar un pecado, porque usted guarda un pecado que dice que es una mentirilla blanca, piadosa. No hay mentirilla blanca y piadosa. Si usted no confiesa su pecado, usted va a terminar en genocidio. Confiese su pecado al Señor. ¿Quién lo va a juzgar? Si ya Cristo lo perdonó, ¿quién lo va a juzgar? Y en tercer lugar, viva en dependencia de Dios. Si usted es débil pero no huérfano. El huérfano tiene que de su propia fuerza buscar la manera de mantenerse, y por eso roba y mata, porque no se va a dejar morir de hambre. Roba y mata porque ¿en quién espera un huérfano? En nadie. Pero ustedes no son huérfanos. Ustedes son hijos de Dios. Entonces, demuestren que son hijos de Dios en su dependencia. Porque si bien es verdad que ustedes son hijos, niños débiles, ustedes son débiles. Sí, son débiles. Y por cuanto son débiles, ustedes necesitan que otro los proteja, que otro les provea. Pidan. Dependan. Que la fortaleza nuestra no sea en lo que somos, que la fortaleza nuestra sea en cuanto pedimos al Señor. Dependamos del Señor en todo. Que sea Él quien nos proteja, que sea Él quien nos provea. Y Dios nos provee de tres maneras. Hay tres maneras en que podemos estar en esa relación con Dios. Primero, la oración. Segundo, la palabra de Dios. Y tercero, la iglesia. Entonces, demuestre que usted necesita de Dios, que usted no es autosuficiente, orando, leyendo la Biblia y participando en la iglesia. Esa es la forma en que nosotros demostramos que reconocemos que somos débiles y que dependemos y venimos a que sea Dios quien haga en nosotros, que sea Dios quien nos proteja, Dios quien nos provea. Oremos. Amado Señor, queremos darte gracias por la simiente prometida por Jesucristo,
Y queremos darte gracias en primer lugar porque siendo Dios no estimó eso como algo en que hacerse grande y sentirse grande, sino que se humilló a sí mismo y vino a tomar forma de siervo. Y gracias a su humildad nos amó y gracias a su amor nos salvó. Te damos gracias porque nuestro Salvador Jesucristo muy humildemente se sujetó al plan tuyo de salvación, que es maravilloso, impresionante. Y no solamente queremos darte gracias por nuestro Salvador, queremos darte gracias porque tú estás forjando en nosotros la imagen de Jesús. Tú estás haciendo de nosotros personas humildes y te damos gracias. Te suplicamos que nos ayudes, Señor, a estar en continuo arrepentimiento de nuestros pecados y en continua dependencia de ti, amado Señor. Que no confiemos en nosotros, porque nosotros podemos ser peores que Caín. Que no confiemos en nosotros, que nos vamos a proteger de los de afuera, porque no es así. Ellos son como Lamec, mucho más violentos y pecadores que nosotros. Ayúdanos a confiar en nuestro Salvador y ayúdanos a depender de Cristo en todo, Señor. Y ayúdanos a gozarnos de que tú nos haces como Cristo y nos envías como ovejas al matadero, así como Jesús mismo vino a ser el Cordero de Dios. Pero también, Señor, te damos gracias porque ese Cordero de Dios es el León de Judá, que nos protege y que nos provee. Te damos gracias por nuestro Salvador Jesús. Amén.